Amigos de Informativo Universal, muy buenas noches. Con nosotros la periodista haitiana Colette Lupinaz. Colette tiene bastante experiencia en relación a todo lo que acontece en su país, le da seguimiento constante a las situaciones que se dan en la hermana nación. Colette, muy buenas noches, bienvenida a Informativo Universal. Saludos Santiago, saludo a todas y todas que nos están mirando ahora. Es un placer para mí responder a tu demanda de entrevista. Gracias por permitirnos este contacto. Colette, ¿cuál es la realidad que se está viviendo hoy en Haití? En República Dominicana recibimos todos los días comentarios, noticias, alrededor de una situación de violencia que no cesa, de una actividad política que mantiene a Haití en un estado todavía de no saber para dónde va el país. ¿Cuál es la realidad? Cuéntenos, ¿qué sabe usted? Bueno, estamos viviendo una realidad muy difícil, sobre todo en la capital Puerto Príncipe. Una situación caracterizada por una violencia de grupos armados que realmente están molestando a todo el mundo, a todas las categorías sociales de la capital y también en algunas ciudades de las provincias. Lograron controlar partes importantes de la capital, sobre todo zonas muy estratégicas, como por ejemplo la salida sur primero y ahora la salida norte y noreste para ir hacia la frontera con República Dominicana. Y de vez en cuando esos grupos armados están enfrentándose, crean caos en la mitad de la población y matan también a la gente. Y además de eso tenemos una otra situación de violencia, pero de parte de los mismos grupos muchas veces son los secuestros. En esas últimas semanas, días, casi cada día tenemos alrededor de 10 secuestros conocidos, pero hay mucho más de parte de esos grupos y cada vez piden mucho dinero. Y por eso que las familias se endeudan mucho para poder pagar las sumas importantísimas que piden esos bandidos. Es una situación que provoca una tensión psicológica en la mitad de la población. Cada vez que uno sale, no sabe si va a salir, va a regresar a su casa. Hay gente que estaban viviendo en su casita, que han luchado para construir y ahora deben dejarla. Por ejemplo, en la zona que se llama La Plaine, que es el mismo municipio de Coatebouquet, que es como frontera con Jimaní y esas zonas, y todo ese municipio que alberga casi 1 millón de personas, la mayoría de las comunidades no tienen gente ahora porque la gente tuvo que dejar sus casas para huirse con los últimos enfrentamientos que empezaron el 24 de abril y que han causado más de 148 muertos. Wow. Y casas quemadas, sí, muchos heridos, niños muertos. No son cosas realmente muy graves que están ocurriendo en Haití y lo peor es la ausencia o la indiferencia de los que nos están gobernando frente a ese drama. Me contó un amigo que su madre estuvo a punto de ser secuestrada. Secuestraron a una amiga de su madre
le pidieron $200,000 de secuestro, le pagaron el rescate y luego la asesinaron esta misma semana. Eso ocurre muchas veces, ¿sí? A veces asesinan a la persona y siguen pidiendo dinero. A veces, otras veces se paga, pero dicen que no es bastante, hay que pagar de nuevo. Ahora mismo hay una pediatra, una médica que fue secuestrada hace 2 semanas. Su familia pagó, pero todavía no lo han liberado. Y parece que han secuestrado a la persona que había llevado el dinero. Esas cosas realmente. Por eso un hospital muy importante donde ella trabaja es un hospital San Lucas. Cerraron sus puertas para protestar con lo que ha pasado. Y no es la primera persona, el primer empleado de ese mismo hospital que han secuestrado. Hace 5 personas ya que han secuestrado desde el año pasado. Y hay también un grupo de ciudadanos que viajaban en un autobús de la República Dominicana, retuvieron el autobús y ellos, religiosos todos, fueron secuestrados también y aún no han sido liberados. Sí, estaban viajando en el autobús Metro, que es una línea dominicana que hace el recorrido, ¿no? Pasando por una zona muy peligrosa, que es la ruta Malpaz, Guadebuque, y en esa zona siempre hay secuestros. Todavía esos religiosos que son de Turquía, son turcos, todavía están en la mano de esos bandidos también. Yo creo que un chofer dominicano y haitianos también. Pero ayer intentaron de secuestrar a otro autobús de Capital Coastline, que es una línea haitiana que hace el mismo recorrido. En la misma zona intentaron un nuevo secuestro de autobús, pero la policía logró realmente impedir eso y los pasajeros fueron liberados. La gente en Haití se siente indignado o está indiferente ante esto. El gobierno no le da ninguna respuesta. ¿Cuál es la situación? Porque ya tenemos casi 2 años con la misma realidad tras la muerte del presidente Jovenel Moïse. Bueno, la gente está muy indignada. Yo tengo que decir que esto no empezó con la muerte del presidente Jovenel Moïse. Antes también teníamos esa situación, pero se agudizó después. Y se dice que muchos de esos grupos fueron armados por ese presidente también, porque la gente denunciaba eso hace mucho tiempo. Pero es verdad que ahora, con ese nuevo gobierno que toma el poder con Ariel Henry, que dice que va a seguir con el mismo plan y el mismo programa, no sabemos qué programa de Moïse que va a seguir eso. Entonces los grupos también seguir haciendo tantos crímenes en el país. Pero la realidad es que el Estado, que sea antes o ahora, no actúa realmente. A veces la policía, que no tiene muchos recursos, hace algo. Por ejemplo, ayer pudieron desviar este nuevo secuestro de autobús, pero la policía a veces hace algo, pero no de manera sistematizada, organizada, ¿no?
Por eso la gente se siente sola, pero indignada. Por ejemplo, en la zona, en la Plaine, donde se enfrentaron los grupos armados hace 2 semanas, la gente salió en la calle para decir que no van a aceptar esto, que quieren vivir de manera, que quieren vivir en paz en su casa. También tenemos de vez en cuando hay secuestros, manifestaciones de calle para protestar. Hemos tenido esta misma semana 2 manifestaciones de calle de parte de empleados de oficinas públicas que han tenido sus miembros secuestrados. Es para decir que la población no sigue realmente como indiferente, pero hay mucho miedo, porque esa gente tienen poder, porque tienen armas, son muy violentas y no se siente realmente que la justicia actúa en contra de ellos. ¿Ante eso se visualiza alguna salida y alguna luz? Bueno, es muy difícil decir por ahora, pero una de las cosas que grupos políticos están pidiendo es una nueva gobernanza, porque se siente que si al nivel alto de la gobernanza del país, es decir, un nuevo gobierno capaz de dar una nueva orientación, de tomar las cosas en la mano, realmente no vamos a lograr nada, porque el gobierno que está en el poder no hace nada. Y dice que está continuando el mismo programa de Jovenel Moïse. Y desde ayer se empezó de nuevo un diálogo entre fuerzas que tienen una propuesta, ¿no? de salida de la crisis. Empezaron a hablar. Eso es como secreto, no han dicho nada de lo que están hablando, pero sí se hablan. Bueno, mucha gente espera que vamos a tener realmente una propuesta o un acuerdo para tener un consenso en el país sobre cómo salir de esta situación. Porque no se puede tener elecciones realmente para elegir a un nuevo gobierno y también a un nuevo parlamento, porque ahora no tenemos parlamento, ¿no? Sin realmente controlarlo de la inseguridad. ¿Cuántos grupos violentos, bandas armadas son las que están incidiendo? Bueno, hay muchos. Sin embargo, desde Jovenel Moïse habían hecho como una coalición de bandas. Okay. Y se unieron y lo anunciaron en la prensa, y una vez hicieron hasta manifestaciones con sus armas en la mano. Y hay uno que se llama G9, es como la G9 y afiliados. Es uno de los más grandes que tiene afiliados en diferentes barrios populares, encabezado por un ex policía que se llama Jimmy Cherise alias Barbecue. Eso es uno de los más grandes. A un segundo que es como rival de Genève, que se llama 400 Maroso. Es el que está actuando en ese camino hacia la frontera, que es muy violento también, que hace muchos secuestros y también que está controlando la salida norte del país. Y hay un otro grupo, pero que está en la zona de Soleil, también que se llama como el ojo del pueblo, también. Pero están muy ligados entre ellos
se dice que hay uno que había llevado apoyo a otro cuando estaban enfrentándose la semana pasada. Hay muchos en diferentes zonas, sobre todo populares, pero están muy bien coordinados y tienen relaciones entre ellos. Y algunas personas piensan que detrás de todo eso hay una cabeza fuerte. A veces quizá gente que tiene conocimiento militar, porque la manera como actúan, tienen muchas informaciones, tienen una inteligencia muy fuerte y también se desarrollan en zonas muy estratégicas de la ciudad. Por ejemplo, antes era el sur, de la salida sur, y desde más de 10 meses han logrado controlar y casi cerrar la salida sur del país, que lleva a 4 departamentos geográficos. La gente tiene que pasar por caminos en las lomas muy peligrosos para poder llegar en la capital. Y ahora están intentando de controlar la salida norte. Todavía no lo han logrado, pero mucha gente tuvieron que huirse dejando estas zonas. Y también casi controlan el camino hacia la frontera, que es otra salida. Entonces son gente que se está desarrollando de manera muy estratégica, y es como, por ejemplo, encerrar toda la capital. Querida colega Colette Lupinaz, agradezco estos minutos. ¿Les recomienda a los dominicanos, dominicanas, un viaje a Haití? Bueno, por ahora sí hay que pasar por la frontera de Jimani, sería muy peligroso. Pero quizás pasar por el centro se puede. Sí, porque uno puede de ahí ir hacia el centro, hacia Guanaíbo y otras zonas. O por avión, si es posible, si uno tiene el dinero. Bueno, qué lástima, porque hemos tenido muchas experiencias de intercambios entre Haití y República Dominicana que no podemos hacer ahora. Fue un placer verte, Santiago, desde tanto tiempo, ¿no? Gracias, muy buenas noches. Colette Lupinaz, periodista haitiana, tenía muchísimo tiempo que no hacía contacto con ella. Un placer saludarte, buenas noches. Un placer, buenas noches.